Muy buenas tardes, mi nombre es Gisela Maya Montoya, estudiante de agronomía y del curso Fisiología de Cultivos. En esta oportunidad vamos a hacer la sustentación de la fase 6, evaluación de estrategias de manejo fisiológico. Para esta ocasión, la estrategia de manejo elegida es manejo fisiológico del aguacate por medio de inducción floral mediante de poda y control de la luz. Como todos sabemos, el aguacate es un cultivo tropical que ha ganado gran importancia económica en Colombia. Es un fruto que ha sido muy apetecido, lo cual ha estimulado mucho la siembra y la exportación de dicho producto. La producción en el aguacate depende muchísimo de factores fisiológicos como la floración, la cual en el caso particular de Colombia puede llegar a ser irregular. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos estaciones. Nosotros tenemos un clima tropical que se sostiene, digamos que de forma permanente durante el año, lo cual no nos permite tener esos estreses hídricos que requieren a veces las plantas para florecer. En el caso de Colombia, por ejemplo, hemos visto que es súper importante estimular esas floraciones para que sean más concentradas. Y las dos estrategias que vamos a analizar el día de hoy para esto son la poda y el anillado. ¿Qué es una inducción floral? Una inducción floral es básicamente un proceso por medio del cual las yemas vegetativas se transforman en yemas florales. Estas células que no están diferenciadas, por medio del estímulo, logramos que se diferencien hacia una flor o hacia una floración. En el aguacate, esto ocurre semanas o meses antes de que veamos las flores. Factores como la luz y la poda y el clima influyen en este proceso. Entonces, aquí hablamos de que la inducción floral es un tema que es netamente hormonal, que se puede estimular por medio de algunas estrategias fisiológicas como lo son la poda y el manejo de la luz. Entonces, las podas fisiológicas, ¿por qué nos sirven? Porque las podas fisiológicas básicamente lo que hacen es generar cierto estrés en la planta. La planta a partir de ese estrés hace una generación de hormonas, se estimulan dos hormonas, las citoquininas y las auxinas, que son las encargadas de regular el crecimiento y la floración de la planta. Entonces, básicamente lo que buscamos con este tipo de podas es hacer un estímulo hormonal que ayude a la diferenciación de esas células y de esas yemas que no están diferenciadas aún hacia las flores, que es lo que deseamos en ese momento. El control de la luz también influye mucho pues en el tema de la activación de las yemas florales, entonces también lo que se busca con las podas es lograr que haya mejor entrada de luz al interior del copo del árbol. ¿Para qué? Para que la producción sea bien distribuida en todo el árbol, no solamente en las ramas externas. Obviamente también las podas ayudan a reducir la incidencia y la presión de las plagas y enfermedades al mejorar la ventilación al interior del copo. Entonces, a raíz de esto, elegí dos temas de revisión, dos artículos de revisión. El primer artículo es el artículo de Olsen 2025. En este artículo se encuentra que en el momento en que brotan las ramas afecta la floración del aguacate. Entonces, si el nuevo crecimiento es tardío, esta floración se reduce. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí básicamente? De que las podas no se deben hacer en cualquier momento. Las podas tienen un momento muy específico para hacerse. ¿Por qué? Porque si usted simplemente poda por podar o poda a destiempo, lo que puede hacer es un estímulo contrario e indeseado. En este caso podríamos hacer mayormente un estímulo de giberélico en la planta, de la hormona giberelina, y esto lo que hace es que nos vuelve la planta mucho más vegetativa, y cuando la planta está mucho más vegetativa no se concentra en floración. También ese estudio habla acerca de la luz directa, que también mejora mucho el tema de inducción floral. Bueno, el segundo estudio que hicimos se enfocó en el anillado. ¿Por qué en el anillado? Porque es una práctica que, si bien no es una poda completa, el anillado lo que hace es que entorpece, por decirlo de alguna forma, el movimiento floemático de la planta.
Entonces, al hacer esto, también genera un estrés en la planta que hace que la planta se estimule y produzca auxinas y citoquininas, las cuales, como ya sabemos, son inductoras de crecimiento y floración en la planta. Entonces, también tiene mucho que ver con la época en que se realice el anillado, porque si el anillado se realiza en un momento indeseado, también podemos hacer un estímulo de gibberelinas que nos va a llevar a una mayor vegetación y a una flora mucho más apocada. Obviamente, este tipo de prácticas se hacen dentro de un manejo integrado de podas, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque deben ir acompañadas las unas de las otras. Si usted hace un anillado, pero usted no hace una poda eficiente que permite una buena entrada de luz, pues digamos que no vamos a hacer mucho al respecto, porque la idea es que toda la copa esté productiva y no solo las partes externas de la planta. Bueno, entonces todo esto nos lleva a un análisis. Entonces, ¿qué se analizan? En ambos estudios se ve que tanto el momento de la poda como la cantidad de luz son claves. ¿Por qué? Porque si podamos a destiempo, vamos a hacer un estímulo adverso al que nosotros deseamos. Y si no podamos, o hacemos una poda no adecuada, lo que vamos a hacer a interrumpir el trabajo que hace la luz al interior del copo. Incluso aquí, pues como que en la lámina se muestra una especie de poda que se hace en el árbol. Y aquí podemos ver que en la parte central se concentra un poco y lo que hace es que ayuda a que la luz entre más a esa parte central de la copa. Bueno, ¿qué recomendaciones se hacen al respecto? Pues a partir como del análisis de estos dos artículos. Primero, que las podas se deben de realizar justo después de la cosecha. ¿Para qué? Para no interferir en la floración. ¿Por qué? Porque después de la cosecha el árbol entra en una fase como de descanso. Ese es el momento adecuado para hacer la poda. ¿Por qué? Porque si no hacemos la poda, el árbol inmediatamente va a empezar a vegetar, a reverdecer y no vamos a tener el estímulo que en realidad queremos, que es una floración uniforme. Ahora, las podas no pueden ser excesivas, porque si son excesivas, ¿qué va a pasar? El árbol se debilita, el proceso fotosintético se merma y ¿qué vamos a lograr? Un efecto contrario también. El árbol va a tratar de producir mayor vegetación para cubrir todo ese desequilibrio que tiene y para poder hacer mayor captación de luz. Entonces, observar el crecimiento de los brotes y el clima para ajustarnos a un calendario de poda y obviamente la fertilización siempre va a ser muy importante acompañando esos procesos porque la parte nutricional, tanto en elementos mayores como en elementos menores, es crucial para todos los temas productivos de la planta. Por ejemplo, el zinc es un microelemento que ayuda a la elongación del tubo polínico. Entonces, si queremos estimular una buena floración, pero que esa flor sea fértil y sea un buen proceso de un proceso pues de fertilización de la flor, de polinización, digamos que el zinc y el boro son dos elementos muy importantes ahí. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos, primero, que la poda es una herramienta muy útil en el manejo fisiológico del aguacate. Yo creo que dentro de los frutales, el aguacate es uno de los frutales que más depende de las podas, no solo las de formación, sino estas podas que van como encaminadas a todos los temas productivos, que se debe hacer en un momento correcto, que mejora mucho la distribución de la luz en la copa del árbol, lo cual también incide en todo el tema de productividad, y que todo esto va en vías de qué? De mejorar las cosechas y de tener árboles más sanos en materia fitosanitaria también. Bueno, finalmente vamos a hablar del análisis sobre la aplicabilidad de la fisiología de cultivos en el desempeño como profesional, pues como el profesional en agronomía. Digamos que para mí, aparte de este análisis de esta materia y también de fisiología vegetal, yo he determinado que la fisiología vegetal es sumamente importante en el desempeño profesional del agrónomo, porque conocer la planta no solamente como un individuo, sino también como una población, nos va a permitir implementar estrategias y tomar decisiones basadas en hechos que se puedan medir. Por ejemplo, es muy importante dentro del diagnóstico de problemas productivos.
nos puede indicar qué es lo que nos está faltando para mejorar nuestra producción o qué nos está afectando la producción, optimización de los rendimientos, adaptación de los cultivos al cambio climático. Esto ya es una realidad. Y cómo fisiológicamente nosotros podemos hacer que los cultivos no afecten sus rendimientos ante los cambios climáticos que estamos teniendo. Obviamente, para tener una mejor innovación tecnológica, nos va a ayudar a tener estrategias innovadoras para no solamente el mejoramiento de los cultivos, sino el mejoramiento de sus rendimientos. Y finalmente, es una herramienta muy importante porque digamos que no solo como agrónomos, posiblemente muchos no van a ser empresarios, entonces en temas de asistencia técnica y extensión rural es una herramienta súper importante para saber educar y ayudar al agricultor a adoptar estas tecnologías o estas labores que les permitan ser mucho más productivos. Muchísimas gracias.